de piña, Casanare y convenio con Ecopetrol, Cámara de Comercio y todo el proceso de implementación de la norma Global Gap que se viene trabajando en la región. Mi nombre es Luz María Mejía Restrepo, soy ingeniera agrónoma. Estos son mis datos de contacto. Me encuentro en este momento haciendo apoyo a nivel nacional en temas de implementación de normas para certificación nacional e internacional. Y puntualmente también he estado yendo continuamente a Casanare a apoyar la implementación de los predios que van para Global Gap este año y pues algunos de los predios que ya lograron una certificación. Ya se tienen 3 predios ahí en la zona de Casanare certificados en Global Gap. El día de hoy vamos a hablar de la norma, ¿cierto? Y vamos a continuar con la temática del contexto del sector de frutas de exportación. Entonces, me voy a centrar un poco en el porqué de la norma y las posibilidades que se visualizan de mercado, ¿cierto? Estas posibilidades que puede tener el mercado de exportación de frutas para Colombia, pues son de una dinámica cambiante cada año, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de los nuevos tratados de libre comercio y demás, pues se van abriendo nuevas oportunidades. Por lo menos en este momento hay oportunidades de venta para países asiáticos, para Japón, de los productos colombianos. O sea, cada vez, digamos que la demanda y las opciones que tenemos de venta de nuestro producto se hace mayor. Entonces, cada año hay novedades respecto a esto. Les voy a hablar un poco de ese contexto. Para los que de pronto no estuvieron la vez pasada, de todos modos quiero recordarles bien qué es exactamente Global Gap. Global Gap entonces es el trabajo de buenas prácticas agrícolas o la implementación de las buenas prácticas agrícolas, pero para exportar o digamos con un aval reconocido mundialmente. Es un sello que se hace necesario porque los consumidores, el grupo de supermercados, de minoristas, de mayoristas y demás a nivel mundial, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Asia y demás, digamos que tienen esta exigencia cada vez más marcada de que los productos que quieren comprar sean productos certificados, mínimamente con buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Con Global Gap. ¿Por qué? Porque es lo que les da la seguridad como compradores de que ese producto está cumpliendo con los estándares de inocuidad necesarios. Hablábamos la vez pasada que es un estándar de inocuidad. Es que el producto que estemos vendiendo no afecte la salud de las personas, del consumidor final, ¿cierto? Ese es, digamos, que el foco o el centro de atención que tiene la norma Global Gap. Entonces, en ese sentido, Global Gap es un organismo que establece una serie de requisitos necesarios para la certificación de productos agrícolas, incluyendo temas de acuicultura y otros a nivel mundial. No es obligatorio, pero sí ofrece un plus de confianza a los clientes internacionales, pues es un programa y una referencia global para las buenas prácticas agrícolas. Y como les decía, cada vez digamos que los mercados tienen mucho más esta exigencia de que el producto que quieren comprar tenga certificación Global Gap. Ahorita vamos a ver un poco acerca de los mercados europeos, cómo pues han creado, digamos, un goodwill, un buen nombre de los productos que venden porque están certificados en Global Gap. Por lo tanto, ellos cada vez más le piden a sus vendedores a nivel mundial que pues que los productores estén certificados. Es una norma que a medida que pasa el tiempo, lo que hace es
que va depurando el mercado y simplemente en algún momento se llega a que solamente le van a comprar a productores que estén certificados en Global Gap. Por ahora vamos en un camino de implementación, ¿cierto? Vamos muchas veces en los territorios, incluido todo el tema de la Orinoquía y Casanare, estamos conociendo inicialmente por lo menos qué son las buenas prácticas agrícolas, cómo adecuamos nuestras fincas a ese manejo, a esa implementación. Eso es lo primero que hacemos, pero de ahí en adelante se espera que podamos incluirnos en unos mercados que sean más, digamos, más estables en el tiempo, ¿cierto? Que sea un mercado que nos asegure un mejor precio, un precio justo, una estabilidad como tal. Ustedes saben que por lo menos la venta de producto nacional a veces sufre unas caídas muy tremendas por el precio, porque todo el tiempo estábamos sujetos a la oferta y la demanda, mientras que si aspiramos con algunas líneas productivas o con algunas líneas de nichos de mercado, aspiramos a hacer una venta de exportación, pues vamos a mejorar cada vez, tener mejores digamos, estrategias de venta y mejores acuerdos comerciales. Entonces, no es que todos en el país tengamos que aspirar a exportar, ¿cierto? Pero sí todos aspiramos a encontrar nichos de mercado cada vez más estables y que mejoren nuestras condiciones de trabajo. El productor siempre va a pensar que mejore su precio de venta. En ocasiones esto no sucede mucho, pero sí sucede una estabilización de la venta, ¿cierto? De que usted venda y esté seguro que le van a pagar el precio que ajustó, que le van a dar de pronto otro tipo de beneficios en temas sociales, laborales y demás. Es posible que esos tipos de acuerdos se logren. Pero todos esos acuerdos comerciales se logran cuando uno está preparado, ¿cierto? Muchas veces nos llegan las ofertas de algunos acuerdos comerciales o de cosas que está necesitando el sector o algún país para que le vendamos nuestro producto, pero lo primero que van a preguntar es, necesitamos productores certificados Global Gap. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Nos toca decir, no, no tenemos, aún nos estamos organizando. Entonces, ¿cuál es la invitación y por qué todo esto? Es prepararnos para estar adelante en estas, digamos, en estas oportunidades que siempre van a aparecer. La norma Global Gap, entonces, funciona a nivel productivo, ¿cierto? Desde la finca. Eh, y se puede incluir en esta norma toda la cadena de custodia. Ahorita vamos a ver un poco sobre eso. ¿Qué significa? A partir de que un producto está certificado como Global Gap o como cualquier otra norma de exportación, ¿cierto? Ese producto debe todo el tiempo asegurarse que se mantiene su estatus de certificado y que nunca en ningún momento de la cadena, desde la producción hasta la venta final al cliente final, en ningún momento se va a mezclar ese producto certificado con un producto no certificado. O sea, todo el tiempo se tiene que garantizar esa cadena de custodia. De ahí que entonces al consumidor final le llega como el producto con la integridad del manejo que está necesitando, ¿cierto? Es una necesidad mundial que cada vez nuestros alimentos sean más inocuos y más sanos. Entonces, el consumidor es, es algo que está solicitando. Necesita saber de dónde vienen esos alimentos, qué tipo de manejo tiene y que realmente sea un producto certificado. Entonces, por eso hablamos de este tema de cadena de custodia. Incluso la norma incluye todo desde el momento en el que se empezó a generar la planta o puntos de producción de semillas, o sea,
viveros Buenas y tardes. demás. Sí, buenas tardes, cuéntame. Señor Don Alfonso, ¿tienes alguna duda? Bueno, aprovecho para decirles que a medida que yo voy hablando, pues si van teniendo de pronto alguna dudita, van levantando acá la mano, que hay la opción de levantar la mano, o simplemente abren su micrófono, pues uno por uno, por favor, y me van haciendo la consulta y vamos resolviendo los temas a medida que voy hablando. Listo. Les decía entonces que esta es una necesidad del mercado, esta certificación Global Gap realmente. Es una herramienta que fomenta la relación entre las empresas, entre los productores y los compradores para llegarle a un cliente final, ¿cierto? Este sello no es tan visible para el consumidor final como como lo son otros sellos. Yo les comentaba que tenemos el caso de, por ejemplo, de un sello como Rainforest, que es otro que se maneja a nivel de exportación, y ese sello tiene una ranita, o sea, el sello como tal es una ranita y esa ranita se la ponen al producto final, a las canastillas, por todos lados, entonces el cliente va a ver ese sello de la ranita. Sin embargo, otras normas como lo son Global Gap no son así tan visibles. El sello de Global Gap es de uso muy restringido, no se puede poner en el producto final ni en las canastillas, solamente se puede poner en lo que es la documentación legal, o sea, lo que es facturas, remisiones y demás, pero sí es un requisito que conocen los compradores, porque es un requisito que hay desde digamos, la comunidad de consumidores a nivel mundial y de compradores. Ellos, o sea, todos establecieron que mínimamente los productos que quieren que estén en las góndolas de los supermercados sean productos inocuos, productos que estén cuidando la salud, que se esté cuidando la salud de las personas que lo producen y productos también que en su elaboración o producción no estén destruyendo los recursos naturales. Entonces digamos que es un estándar que a partir de lo que va a mejorar lo que es la relación del productor y el comprador. Ahorita vamos a ver un poco que incluso la misma página de Global Gap favorece, digamos que esa relación. A medida de que nos certificamos, podemos ingresar, vamos a ingresar en la base de datos oficial de Global Gap, ¿cierto? Y esa base de datos oficial está de acceso para todos los compradores también a nivel del mundo, los compradores que están interesados en esa norma o en ese estándar. Ahorita vamos a ver un poco en la página oficial cómo se mueve, digamos, esa dinámica y también para que ustedes lo hagan y lo puedan estar consultando continuamente. Listo, existen dos opciones de certificación. Una es opción individual, opción para certificarnos como productores individuales, y otra es para que aplica para asociaciones o cooperativas, ¿cierto? Entonces tiene unas diferencias. La primera, que es para solamente los agricultores, dice, se aplica a productores individuales, es decir, al que siembra, cultiva, cosecha y comercializa su producto. Cualquier agricultor que desee certificar su producto bajo esta opción debe demostrar que lleva un control apropiado en todas las etapas mencionadas. Entonces es una opción que es la que ustedes están empezando a manejar en Casanare, porque cada una de las fincas, digamos que cuenta con un manejo muy específico, son fincas grandes, son empresas, fincas grandes y pues digo yo grandes por ser de una zona del país en que las fincas no pasan de 1 hectárea, pero ustedes pues son fincas que son de mayor área, pero en el contexto de ustedes, pues hay fincas de todos los tamaños, ¿cierto? Productores grandes, medianos y también pequeños productores. Pero lo que sí es que cada uno tiene un manejo muy diferente a su vecino, a su cultivo vecino, y que el proceso asociativo en la zona
tal vez también está todavía incipiente, todavía en ajustes de muchas cosas, como lo son las ventas conjuntas de productos, ¿cierto? Como lo son de pronto sus reglamentos internos. Digamos, un trabajo adicional y más adelante de pronto se lograría llegar a eso. Pero inicialmente lo que se hace es una certificación individual, es decir, cada productor llevaría sus registros, organizaría su predio para el cumplimiento de la norma Global Gap. Y a ese productor individual se le hacen las evaluaciones, se le hace también la inspección interna y a él lo visita el auditor en un proceso de auditoría de certificación y esa misma finca pues revisa qué tiene que ajustar, qué tiene que cambiar para, para cumplir bien la norma y lograr la certificación. Cosa diferente que pasaría si nos estuviéramos, digamos, solicitando la certificación como grupo de productores, porque eso implicaría que revisan a la raíz cuadrada del grupo de productores, les hacen auditoría. Es decir, si somos 25 productores, nos van a auditar a 5 productores. De esos 5 productores, si uno de esos productores digamos, le va súper mal en la auditoría, que no queremos que nunca pase eso, pero puede pasar, le va súper mal en la auditoría, no logra certificarse, no logra cerrar las no conformidades, ese productor hace que se pierda la certificación del grupo completo. Entonces, miren que requiere, digamos, un compromiso muchísimo mayor el tema de certificarse en grupos. Como les comentaba, pues en Casanare lo que nos estamos enfocando y se está haciendo el trabajo para certificaciones individuales, cada uno como con su manejo y con su responsabilidad del trabajo y de lo que implica. ¿Qué necesito, qué requisitos debo cumplir como productor individual para obtener el certificado? En las charlas que van a tener conmigo, pues en cada charla vamos a hablar un poco del tema de requisitos. La vez pasada hablamos de las áreas e instalaciones, nos enfocamos como detalladamente en cada una de esas. Si hoy nos da el tiempito, al final volvemos y hacemos un pequeño repaso de ese tema. Y en las siguientes reuniones que vamos a tener nos vamos a ir enfocando en cosas puntuales que debemos tener para el cumplimiento de la norma. Listo. Entonces, es necesario, entonces, para cumplir la norma, cumplir los criterios como tal, los criterios de cumplimiento. Son 218 criterios de cumplimiento hasta el momento. Este año la norma tiene una actualización que va a estar saliendo más o menos de mitad de año hasta el tercer trimestre más o menos saldría la actualización, la versión 6 de la norma Global Gap. Entonces, quién sabe si en esa actualización pues suben los criterios o disminuyen los criterios. La norma siempre es muy grande, pues son muchos criterios que cumplir, pero muchos de ellos digamos que son un poquito repetitivos, como que te preguntan lo mismo con diferentes detalles. Listo. Para el cumplimiento o para la certificación de frutas y hortalizas, entonces tenemos que cumplir 3 módulos, que sería módulo base para todo tipo de cultivos, perdón, 2 módulos. Módulo base para todo tipo de cultivos y módulo base para frutas y hortalizas. Esos son los módulos. Y entre ellos todos suman 218 puntos de control. Divididos en estos puntos, 19 puntos que son relativos a la inocuidad alimentaria, es decir, a lo que yo les decía, ese cuidado y ese control de que los productos que producimos en finca no vayan a afectar la salud de los consumidores. Esto es supremamente importante y cada vez los países sacan, digamos que nuevas leyes, nuevas normas que obligan a que tanto sus productores locales
como los productores a los que le compran, o sea, los exportadores, pues nosotros, en el caso de nosotros, tengamos que cumplir esas normas de inocuidad para entrar con nuestros productos a esos países, cosa que de pronto Colombia todavía está apenas, sí, mucho pensándolo, porque lastimosamente acá la realidad es que muchas veces nosotros exportamos unos productos de excelente calidad, cumpliendo y pensando en estos temas de inocuidad, y a la final en nuestro país, digamos que vendemos el resto, vendemos producto en el cual nosotros mismos sabemos que va a ser un producto que puede afectar la salud de las personas, o que incluso es un producto que estamos aplicándole demasiados plaguicidas, demasiadas cosas, y que nos estamos afectando también la salud nosotros mismos como productores, ¿cierto? Entonces ese es un camino que apenas estamos empezando a caminar, pero como dirían por ahí, es el camino que es. Vamos por donde es porque es necesario, tanto para si pensamos en algún momento en un manejo de exportación, como también, ¿por qué no?, para cada vez dar un mayor estándar de calidad a nuestro producto y una parte de tranquilidad a los consumidores de que lo que se van a consumir es un producto que les está aportando al cuidado de su salud. Entonces, eso se refiere como todo este tema de inocuidad. Miren que la norma también se basa en el cuidado del medio ambiente, 69 puntos de cumplimiento respecto a eso, respecto al cuidado del agua, del aire, de los bosques. Fundamental, entonces, también ese punto, el bienestar y seguridad de los trabajadores. Entonces, en este sentido, empezando por los riesgos laborales que se presentan en finca, como por todo lo que hemos aprendido del uso de equipos de protección personal y demás. Entonces, esto es, digamos que un cumplimiento continuo, no solo por cumplir la norma, sino para de verdad cuidar la salud de las personas que estamos todo el tiempo en el campo. Y también 22 puntos de trazabilidad, es decir, que se pueda asegurar todo el tiempo cuál es la historia de ese producto certificado, qué productos utilizamos, de cuál lote salió, ¿cierto? Y finalmente también, cuando sale el producto de una finca certificada, que haya una manera de diferenciar que ese producto certificado viene de esa finca, y que en ningún punto del manejo, ni en el transporte, ni en ninguno de los puntos se pueda mezclar ese producto certificado con uno que no esté certificado. Ese sería un incumplimiento grave de la norma, que haya de pronto en algún punto una mezcla de productos certificados y no certificados. Entonces, todo ese cuidado lo debemos tener y lo debemos hablar también y pensar con nuestros aliados comerciales. En este caso es algo que vamos a empezar a elaborar con nuestros amigos de Cámara de Comercio, porque necesitamos evaluar bien cómo se generaría esa trazabilidad del producto cosechado, para todo el tiempo mantener la integridad del sello Global Gap. Como les decía, entonces es un sello, no es demasiado visible como tal para el consumidor final, pero sí es un sello que se maneja o que lo solicitan y lo necesitan los compradores, los comercializadores, las cadenas de mercado lo están solicitando. Digamos que es el paso número 1 muchas veces para hacer una compra. En sí, al consumidor, pues un consumidor estándar ni siquiera lo notaría, pero cada vez hay, digamos, una mayor cultura en nuestros países, pues, y en los países de Europa y de otros lados, sí, digamos que el consumidor tiene más, digamos, más curiosidad de estos temas, y sí revisa las etiquetas y esta parte de acá. Entonces nos diría que ahí está el código GGN, que es el código Global Gap, son 13 dígitos. Y son diferentes para cada productor certificado, es decir, cuando nos certifiquemos vamos a tener un código único de certificación, un GGN único, por el cual nos pueden ubicar en cualquier parte del mundo, o sea, cualquier comprador nos puede ubicar.
como les decía, entonces estaríamos trabajando lo que es módulo base para todo tipo de cultivos y módulo base para frutas y hortalizas. La norma también, mire que trabaja muchos otros tipos de cultivos y de líneas, como es cultivos a granel, lúpulo, material de reproducción vegetal, incluso, ¿cierto? Y temas pecuarios de aves, ganado, peces. Entonces es algo que con el tiempo se pudiera pensar, ¿cierto? Que toda nuestra finca, independientemente seamos productores de piña y, por ejemplo, ganaderos, piscicultores, en algún momento toda nuestra finca como tal sea una finca Global Gap, sostenible, ¿cierto? Entonces es algo que se va haciendo paso a paso. Pues la invitación es iniciar por lo menos con la certificación en Global Gap del cultivo de piña, pero muchas de las áreas, de las instalaciones y las cosas que ustedes aprendan en este proceso lo pueden llevar luego a otro aspecto de su finca, ¿cierto? Esto es un conocimiento constante. O sea, es algo que se va volviendo una forma de vida, una forma de trabajar y una forma de ver la producción. Cuando uno empieza a trabajar de una manera más sostenible, con ese cuidado y como con esos criterios de cuidado del medio ambiente, del cuidado de la salud de las personas, cuando uno empieza a trabajar con eso, pues les digo que es como si no hubiera vuelta atrás, porque la verdad es que los agricultores mismos nos dicen, lo que aprendí pues me ha ayudado demasiado, no quisiera devolverme a como hacía las cosas antes, totalmente desorganizado, en mi finca no sabíamos dónde estaban las cosas, las áreas y las instalaciones eran inseguras, los plaguicidas estaban por allá debajo de la cama, por decirlo así, porque uno ve unas cosas terribles en campo cuando no hay como estos criterios mínimos. Entonces es, como les digo, es un camino que uno empieza a organizar su finca y su forma de trabajar y casi que ya luego se vuelve una convicción de vida de que hacer las cosas bien, pues al principio de pronto es un poco difícil como todos los cambios que se hacen, pero luego es una parte que genera calidad de vida para cada uno de ustedes y sus familias. Cuando trabajamos entonces la norma, hablamos de criterios de trazabilidad, incluimos todo lo que es los procedimientos de propagación vegetal que ustedes están manejando en campo, criterios de conservación, de gestión y conservación del suelo, que lo trabajamos de la mano de nuestros ingenieros agrónomos, del ingeniero Héctor, en este caso, es nuestra mano derecha para el trabajo de todo lo que tiene que ver con gestión del suelo, conservación, fertilización, manejo integrado de plagas, tema de productos fitosanitarios. Entonces, miren que esto es de la mano, no solamente desde un equipo técnico que apoya la implementación de la norma Global Gap, sino también desde un equipo técnico que conoce al detalle el cultivo y los planes de manejo que se deben llevar. Listo. Les estaba comentando que la norma, digamos que permite un acercamiento del productor certificado con el cliente final. Voy a salirme un momentico de esta pantalla para mostrarles como tal en internet cómo encontraría usted, cómo se puede encontrar la página principal de Global Gap y pues mostrarles que efectivamente usted como productor o un comercializador puede encontrar digamos, a los productores certificados cuando ya lo requiera y pues que en el momento en el que logramos una certificación Global Gap, somos ya visibles para el mundo entero. Entonces, permiso, dejo de presentar aquí y presento el internet, un momentico. ¿Me confirman si acá estamos viendo la página principal de Global Gap, por favor? Sí, señora.
Listo. Sí, señor. Entonces, miren que simplemente, como dirían los jóvenes, busquen Google, simplemente ponemos en Google Global Gap y ahí llegamos a la página oficial. Es una página oficial que está traducida a todos los idiomas, pues a muchos, no sé si a todos, pero a muchísimos idiomas de la Unión Europea, de Asia, de América, ¿cierto? Y pues de fácil acceso y de conocimiento global. O sea, esto al ser un requisito global, es de conocimiento total de las empresas, de los compradores, así como aquí en Colombia, por ejemplo, para usted venderle a un PriceMart, hasta un Éxito, no sé, a tantas empresas o, digamos almacenes de cadena, lo primero que nos van a pedir es si tenemos buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Esa es la forma de ellos asegurarse. Este productor mínimamente hace cosas mínimas para que el producto salga con unos estándares de higiene, de inocuidad y de calidad que yo necesito y que le voy a poder ofrecer al consumidor final. Asimismo, todos los países tienen ese mismo pensamiento y el consumidor todo el tiempo también quiere lo mejor. Pues nosotros todos somos, digo yo, pero ustedes son productores y todos a la vez también somos consumidores, ¿cierto? Queremos pues poder acceder a una mejor calidad de productos y que mínimamente lo que nos vamos a comer en nuestro almuerzo, en nuestra cena, pues no nos vaya a afectar nuestra salud, ¿cierto? Todos queremos tener esa seguridad. Entonces, digamos que de ahí nace esa necesidad. Miren acá entonces que la página principal es fácil de ver, siempre nos va a decir acá quiénes somos, o sea, se puede uno detallar ahí bien exactamente qué es Global Gap, cuáles son los miembros asociados a Global Gap a nivel de todo el mundo, la historia como tal, qué hacemos, cómo se hace la certificación. Miren ahí, pues digamos que es una página amigable, uno empieza a revisar ahí capacitaciones, 5 pasos para lograr la certificación, consultas públicas, por lo menos en este momento que les comento que sale la nueva versión de Global Gap, está ahí en esa parte donde aparece consulta pública. Entonces, ellos antes de sacar las normas también consultan si uno como público, puede ser cualquier persona, puede, pues, digamos, ingresar ahí y hacer sus sugerencias o conocer bien de qué se trata. Y acá está la parte que yo les comentaba, para productores y para compradores. Entonces, por ejemplo, acá explican bien para los productores cómo es el tema de cadenas de custodia, manipulación del producto, producción animal y todo el tema de la norma. O sea, cómo como productor podemos llegar a certificarnos, ¿cierto? Y para compradores, mire que hay una parte que dice adquiera productos certificados. Desarrolle soluciones personalizadas, ayude al desarrollo de sus proveedores. Es decir, grandes marcas a nivel internacional, Europa, Asia, Estados Unidos, pueden incluso, si lo que pueden hacer es ayudar a los productores a través de proyectos de apoyo internacional a que ellos sean productores certificados. ¿Cómo lo hacen? Pues apoyando la certificación de los productores a través de proyectos y demás que se generen en el territorio. Y acá en esta parte, por ejemplo, donde dice adquiera productos certificados, ahí exactamente al comprador le están diciendo, contamos con un buscador público donde usted puede verificar la validez de un GGN sin, o también puede obtener la base de datos de los productores certificados. Esto para quiénes, para los compradores, o sea, para los almacenes de cadena y demás. O compradores que hacen parte de la red Global Gap, que como les digo, eso es una cadena de custodia, o sea, muchas personas, muchos compradores hacen parte de eso. Entonces, usted como comprador
puede acceder solicitando la Global Gap, puede acceder a esa base de datos de productores certificados. Por lo menos es una forma de que cada vez se pueda uno hacer más visible. Los productores, los 3 productores que están certificados en este momento Global Gap de piña de Casanare, un día después, es que no fue ni un día después, yo creo, ya los estaban llamando. Productores, necesitamos productos certificados Global Gap, tantas toneladas. Entonces, eso de inmediato, digamos que hay un movimiento, porque es de conocimiento global y de necesidad global. Listo. Entonces les quería mostrar como esa parte ahí para que conocieran un poquito acerca de que existe la página, de que es una página de fácil acceso y de fácil consulta. Y ahí se puede uno estar como digamos actualizado también bastante en el tema. Volveré a la presentación, entonces permiso. ¿Dudas hasta este punto? Bueno, continuamos. Bueno, hablábamos entonces, o mejor dicho, vamos a entrar en el tema de algo de las necesidades del mercado. Aproximadamente el 50% de la cuota de mercado a nivel europeo, alcanzando hasta un 85% en países como Reino Unido y Alemania, están exigiendo contar con esta certificación Global Gap para comprar los productos, ya que con el cumplimiento de la misma se garantiza una forma del trabajo entre las buenas prácticas agrícolas y asegurar la seguridad alimentaria de los productores y de los consumidores y hasta de los distribuidores. Entonces, estos datos incluso que estoy mostrando aquí al inicio son del 2015, o sea, esto es algo que ha venido en aumento cada vez. De los países europeos, hay países que incluso ya están excluyendo, digamos que dejando de comprar productos si no está certificado con Global Gap, como lo es el caso que mencionan ahí, de Reino Unido y Alemania. Son países que ya poco compran si el producto de origen no está certificado en Global Gap. Entonces, digamos que por eso es que es una norma que se vuelve una necesidad, porque es el punto de partida de ingreso para muchos países y que cada vez, pues digamos que hay una mayor exigencia. Hay una diferencia un poco marcada en el mercado y es en temas de para la Unión Europea y para Estados Unidos. La Unión Europea, todos los países de la Unión Europea cada vez son mucho más exigentes en que el producto que compren pues esté certificado en Global Gap y que también no tenga límites de residualidad de plaguicidas. Es decir, ellos tienen unas listas muy exigentes de productos, de ingredientes activos, y lo que nos piden es que el producto que estamos vendiendo como certificado no vaya a tener esas trazas de plaguicidas. Y cada vez cierran más las opciones, es decir, cada vez esa lista es más grande y piden que haya cero traza de plaguicidas prácticamente. Entonces, miren, es como para llevarlos al contexto de para dónde va el mercado, tanto nacional e internacional, para llevarlos a ese contexto, pues y para que sepan que de pronto los esfuerzos que ustedes hagan como productores o se acojan a estos proyectos que se generan en los territorios, en el caso de Casanare, proyectos tan excelentes de implementación para lograr las certificaciones, pues nunca van a ser digamos, algo perdido, siempre va a ser en miras a lograr posicionarse en los mercados. Entonces, como les decía, para el año 2014-2015, la demanda de la Unión Europea de productos certificados como Global Gap alcanzaba un 53%,
y va en aumento. En este momento pues debe ir rondando los 70%, o sea, es algo que año tras año hay una exigencia del mercado, hay una necesidad y el consumidor final está necesitando que el producto esté certificado, es decir, que sepan de dónde viene ese producto, el origen y que se estén cuidando los recursos naturales, que se esté cuidando la salud de las personas que trabajan y que se esté garantizando la inocuidad de ese producto que se está vendiendo. Dándole una miradita como a lo que ha sido el contexto histórico de Colombia, nosotros en 2017 nos convertimos en el primer país latinoamericano en iniciar certificaciones en Global Gap, o sea, nosotros fuimos pioneros en nuestra zona en esa parte y por eso también logramos iniciar mercados para Unión Europea y demás. Cuénteme, don Alfonso. Lo escucho. Por ahí vi que alzó la mano. ¿No? Bueno, continúo. A ver, yo miro acá el chat que de pronto no me estén hablando por el chat. No, todo vamos bien. Listo, entonces les decía que haciendo una revisión, digamos que de literatura, revisando ahí, este es un artículo de prensa en el que decía esto, que en 2017 habíamos ido iniciando certificación Global Gap a nivel nacional, lo que nos dio una ventaja inicial competitiva en el mercado. Esto frente a otros países latinoamericanos como lo es Ecuador, Perú, ¿cierto? Yo creería que ahorita la brecha está un poquito más estrecha, pues porque todos esos países iniciaron también certificación Global Gap y están también produciendo líneas productivas de necesidad del mercado internacional. No sé si a don Alfonso se le está levantando la mano como accidentalmente o me quiere hacer una pregunta. Si quiere hacer alguna pregunta, bien pueda abrir el micrófono. Voy a esperar. Ingeniera, buenas tardes y todos Buenas los... tardes, don Roberto. Yo quisiera saber, su merced habla de que se han abierto puertas para los productores que están certificados con Global Gap. Quisiera escuchar a uno de los que está certificado, ¿qué beneficio le ha prestado la certificación Global Gap? Uno de los que está certificado, quisiera saber qué beneficio le ha prestado estar certificado de Global Gap. Gracias. Listo, don Roberto. ¿Tenemos acá en el chat algún productor de los certificados de pronto? No sé, creería que... No, hoy no están. Creo que hoy no están las tres personas, los tres productores que están certificados, Luz María. Sí, yo creo que no No sé están, si con pero otro... yo sí le puedo comentar alguna de las ventajas que he observado, pues como observadora. Entonces, la primera ventaja ha sido la organización de sus predios, ¿cierto? Ha sido lograr una mejor, digamos, sostenibilidad y cada vez procurar la rentabilidad de su cultivo, porque al llevar usted los registros de lo que está haciendo, cada vez va a ser más preciso en la toma de decisiones para su cultivo. Va a comprometer a sus operarios y a su, digamos, a su núcleo familiar en hacer las cosas bien. Esto es una ventaja en organización, ¿cierto? Y como les comentaba, pues también se les abren puertas o digamos cada vez más opciones comerciales que pues por lo menos van a tenerlas ahí en la mesa y la van a poder estudiar. Ellos nos comentaban, nos hicieron una llamada y nos dijeron que necesitaban 10 toneladas semanales de producto certificado. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca empezarnos a hacer la programación de siembra, ¿cierto? A lograr
a lograr cumplir de pronto estos pedidos si lo queremos hacer. Digamos que se abre una gama de posibilidades al ser usted el dueño de su certificado Global Gap, porque eso es algo que también es importante mencionarlo acá y siempre lo menciono. En la medida que usted se certifica como productor Global Gap, así haya sido, digamos, apalancado, apoyado por otras entidades, como en este caso es Ecopetrol, Cámara de Comercio de Casanare, independientemente, el certificado llega a nombre de usted como productor, es decir, usted ya es dueño de su negocio y dueño de los negocios que haga a partir de su producto certificado, es decir, puede cumplir la demanda que le estén solicitando, la demanda de un exportador, la demanda que se esté solicitando a nivel nacional e internacional de producto certificado, mientras también se van haciendo otras dinámicas en el territorio, como lo es la creación pues de centros de acopio y demás, pero mientras suceden esas cosas, usted como productor certificado, pues es dueño de su estatus Global Gap y de hacer tipo de negocios que se estén presentando. Entonces, eso yo se los menciono por encima, si en algún momento cuando contemos con los productores certificados de pronto en este espacio, les preguntamos que ellos también nos vayan comentando directamente. Pero sé que es muy por la línea que les estoy hablando, porque pues hemos estado en conversaciones con ellos y sabemos que así se está dando. Listo. Les comentaba entonces la ventaja competitiva que en su momento se abrió para Colombia. También que es importante anotar la gran variedad de lo espectacular que somos en Colombia, ¿cierto? La gran variedad de pisos térmicos, de tierras altamente ricas en nutrientes, que han permitido para Colombia ofrecer frutas y hortalizas frescas, muchas de ellas exóticas, en épocas en que otros países no tienen producción. O sea, nosotros siempre vamos a tener una ventana del mercado muy grande, somos un país que produce todo el año, o sea, al no tener estaciones, ni demás, tenemos frutas como lo es el caso de piña, que pues en cualquier momento del año prácticamente lo podemos programar. Lógicamente, pues a partir de un manejo técnico y siendo conscientes de que si hay épocas en las que podemos tener mayor acceso al agua y demás, pues llevar para esas épocas el mayor momento de siembra o de producción, ¿cierto? Pero en términos generales, nosotros casi que todo el año podemos contar con fruta y podemos hacer una excelente programación para suplir demandas internacionales, cosa que los otros países no tienen, ¿cierto? Ni siquiera países latinoamericanos, casi todos tienen algo diferente a nosotros. En ese caso, esto fue en el 2017, miren que lo que estaba entonces en auge era o necesitando pues certificación Global Gap era la uchuva, gulupa, granadilla, pitaya amarilla, tomate de árbol, maracuyá, limón Tahití y aguacate Hass. Eran algunas de las frutas colombianas con mayor aceptación en los mercados internacionales. Ya pues cada año digamos que se aumenta mucho más la demanda y el lobby, que esto depende también como de un lobby que se haga entre nuestro país y las agendas de exportación con los otros países. Entonces, pero ¿cómo logramos que esos lobbies se puedan hacer? Pues fortaleciendo inicialmente el sector primario. Tomemos el caso de nuestros amigos aguacateros, ¿cierto? Ellos hasta hace pocos años, el sector apenas estaba iniciando, ni siquiera en muchos sentidos no sabían cómo se producía el aguacate, en qué lugares iba a dar de Colombia, ¿cierto? Pero como fue un producto que se sembró, se acogió a la demanda internacional y aparte de eso también el productor que sembró aguacate también de una vez se visualizó como productor certificado Global Gap. Entonces esto generó un estatus de que la producción de aguacate es buena, o sea, con un estándar de calidad excelente. Esto que ha logrado abrir cada vez al mercado.
Entonces, es lo mismo, la misma invitación o el mismo trabajo que se está siguiendo en el clúster de piña, ¿cierto? En la cadena productiva de piña, porque a medida que mejoramos nuestro estándar de calidad, que logramos más productores certificados, también vamos a poder ser visibles y poder lograr, digamos, incluirnos en las agendas de exportación o de diálogos a nivel ya pues diplomáticos del país. En ese caso, pues en su momento decía, los productos colombianos del sector agrícola llegan a más de 45 países con un potencial de 1.500 millones de consumidores gracias a tratados de libre comercio que se han suscrito el gobierno nacional. En ese momento, entonces, esa era la realidad, ya cada vez pues es cambiante, pero tiende pues a que hayan más tratados, a que hayan más negociaciones para la venta. Exportaciones de Colombia a Europa en el año, esto es año 2015, veíamos que la mayor exportación era plantas vivas y productos de la floricultura. Por acá vemos en rojito, en un 11.5% frutos comestibles. Entonces, y es algo que ha venido en aumento. Digamos que la realidad en su momento fue esta y cada vez va en aumento lo que es la demanda y la exportación de productos frescos y de frutas y hortalizas. ¿Don Octavio va a hacernos alguna pregunta? No, listo. No, muy buena tarde, ingeniera. Pues para saludar a todos los asistentes a la reunión. Pues para hacerle algo de claridad a don Alfonso que estaba preguntando por ahí a los 3 certificados que son acá de Tabramena. Sí, Pues señor. ellos, en realidad ellos acaban de cumplir ya con este proceso de capacitación. Ellos, pues a ellos los instruyeron otro tipo de profesionales. Pues ellos no están conectados, según veo aquí la asistencia, no está conectado ninguno. Entonces tal vez pues por eso ninguno le respondió, para que tenga más claridad el señor. Así es, don Octavio, ya eso mismo le comentamos. Listo, les voy a hablar un poquito del mercado hacia Europa y al finalizar la charla un poco del mercado hacia Estados Unidos. ¿Por qué me voy a centrar más en el mercado hacia Europa? Pues primero porque digamos que hay un poquito más de información respecto a Global Gap. Y segundo, porque ha sido un mercado que cada vez se especializa más en productos Global Gap, pero sin decirles, pues, o sin dejar de decirles que esta es una necesidad mundial, que los demás países o los demás continentes también están en esta misma búsqueda de productos certificados Global Gap y que incluso es una búsqueda que luego hace excluyentes a los demás productores, o sea, que cada vez se pide que el producto esté certificado Global Gap o prácticamente no pueden comprar el producto. Entonces es algo, por eso es que vemos la gran necesidad de conocer y de implementar y de certificarnos. Hay una cadena de productores se me olvidó el nombre, como de minoristas, perdón, el lapsus. Hay una cadena de productores minoristas muy grande para Europa que se llama Globus. Esa cadena de productores, de compradores, perdón, digamos que es una de las más importantes, que busca solamente productos certificados Global Gap. Vamos a mirar un poquito acerca de ellos, a conocerlos un poco. Yo no he ido a Europa, pero he leído esto. Personas que de pronto hayan tenido la oportunidad y pues quieran acá aportar algo, no, bienvenidas las sugerencias que de pronto me pueda descachar yo en alguna cosa. Estoy comentando es la información, digamos, oficial que nos da Global Gap y nos da esta cadena de mini mercados. Entonces dice que es una especialista en grandes superficies de distribución. En su momento, que esta información es también del 2018, les decía 47 hipermercados, 90 mercados de bricolage y 90 mercados de electrodomésticos
Alemania, 15 hipermercados en República Checa, 12 hipermercados en Rusia, más de 32.000 empleados, más de 7 millones de euros en total de ventas en el ejercicio 2015-2016. Entonces, digamos que es una cadena bastante importante y, por ejemplo, por nombrarles solo este ejemplo, ¿cierto?, de mini mercados y compradores que necesitan específicamente producto Global Gap y que tienen, digamos, esa necesidad y además le dan todo el estatus que merece el producto. Entonces tienen góndolas o son supermercados solo especializados en productos Global Gap, con secciones grandes de frutas, de hortalizas, secciones incluso acá tienen una que se llama sushi, entonces es hortalizas específicas para usted hacer sushi, usted y también las cadenas de restaurante y demás, y todo esto con productos derivados de pues, y adquiridos a productores Global Gap. Entonces miren que es, digamos, le dan toda la el significado a lo que es la producción de frutas y hortalizas, son digamos que sitios muy grandes, toda la fruta y hortaliza organizada por especie, por color, por un montón de cosas, por tamaño, por calidad, y solo traída de productores certificados. Además de eso, específicamente esta cadena de mini mercados y otras pues que mencionaban, pero esta era como la más representativa ahí en el ejemplo, decía que es una cadena de mini mercados que está interesada y busca conocer directamente el proveedor. Entonces ellos viajan a través del mundo a conocer esas historias de los proveedores, y esto es una tendencia muy grande que está teniendo el mercado. Cada vez los compradores necesitan esto porque el consumidor final también lo quiere conocer, ¿cierto? Entonces es lo que llamamos producción o productos con historia, ¿cierto? Que esa piña que se van a consumir, ellos puedan tener una historia detrás de esa piña. Y eso de verdad es una de las tendencias del mercado y nos da un estatus desde el productor. Ya el productor no es como una cosa, no es como un ser, perdón, no es un ser invisible en toda la cadena, sino que es un ser totalmente visible, él y su familia, el sitio donde está produciendo, el municipio, el país, ¿cierto? Y el consumidor final está queriendo conocer esas historias de cómo se produce, cuál es la historia detrás de esa piña, cómo es el sitio, cuáles son los recursos naturales, cómo son los bosques, qué se está haciendo, o sea, quieren conocer esa historia, porque pues la realidad de muchos otros países es que la gente, los productores o los sitios se están quedando sin recursos naturales, sin agua, y esto cada vez es algo que tiende a ser peor. Entonces, nuestro país, por ejemplo, que es tan mega diverso y tiene tantas cosas que mostrar, por eso también es una de las ventajas de estar certificado. Podemos mostrar, digamos, y continuar en esa dinámica de conservación y protección de lo que somos. Y pues es uno de los plus que espera el mercado. Entonces, miren que hacen unas presentaciones espectaculares de nuestros productos certificados como Global Gap. Góndolas exclusivas solamente para productos de un mismo sitio o de una misma especie, de un mismo color, ¿cierto? De un mismo país. Y todas estas estrategias de venta que están manejando. Hacen una comunicación directa, o sea, le comentan al productor, hacen estrategias de venta por diferentes países. Entonces, un día van a hablar de los productores de Granadilla en México, entonces ese día llevan mariachis, hacen una estrategia para que
para que llame la atención y que se comente algo de la historia o de la cultura de dónde está llegando ese producto. También pues con diferentes presentaciones y demás. Entonces es algo como muy personalizado, muy que llama la atención y que al productor final le interesa y pues cada vez se vuelve también en una necesidad. ¿Dudas hasta este punto? Continúo por acá. Voy a hablar un poquito de lo que es cadena de custodia. Entonces, ¿qué es cadena de custodia? Es, como les decía, es garantizar que el producto certificado que sale de nuestras fincas hasta el cliente final sigue siendo con la misma integridad de producto certificado, que en ningún punto de la producción, del transporte, de la comercialización, de la transformación del producto o incluso de la puesta ya en supermercados, en góndolas y demás, en ningún punto ese producto se vaya a mezclar con producto no certificado. Y que se sucede de pronto por algún motivo un reclamo en cualquier parte de esa cadena, es decir, por ejemplo, del cliente final o del comercializador o cualquier caso. Si sucede un reclamo, nos podamos devolver durante toda la cadena y decir, sucedió el siguiente reclamo, entonces nos podemos devolver y decir de qué finca fue que pasó la situación, qué fue lo que sucedió y se puede hacer alguna mejora o se pueda solucionar esa situación. Muchas veces les voy a hacer ejemplos de reclamaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, usted manda su producto certificado, digamos que lo manda en canastillas, en cajas. A veces creo que hago este ejemplo por si ya lo han escuchado. Entonces, mando en canastillas, en cajas al comercializador mi producto y resulta que llegaron las piñas, llegó con un par de guantes de la cosecha. ¿Qué pasó ahí, cierto? Entonces el comercializador abre la canastilla, abre la caja y te va a hacer la reclamación. ¿Por qué llegó el producto así? ¿Qué pasó? Hubo una falla en la higiene de ese producto. Entonces, ¿cómo se puede devolver y hacerle el reclamo directamente al productor, cierto? Se va a poder devolver porque las canastillas están posiblemente marcadas con el número GGN de Global Gap, ¿cierto? Con el nombre de la finca de la cual llegó y que está seguro de que eso es una finca Global Gap. Entonces va a devolver, va a hacer la reclamación y se va a solicitar una acción de mejora, sea que le devuelvan a usted de pronto esa canastilla, ¿cierto? O hagan alguna solicitud adicional y usted en su finca deba mejorar la comunicación con sus operarios, deba mejorar la capacitación con los operarios para que ese tipo de situaciones no vayan a volver a pasar. Entonces, ese tipo de reclamaciones o cosas, uno lo que hace es devolverse en la cadena. Esas reclamaciones pueden pasar, así como les estoy diciendo, desde un aliado comercial así directo o hasta incluso pueden haber reclamaciones del cliente final. Esas sí serían mucho más graves, porque si nos hacen una reclamación, por ejemplo, de un supermercado ya después de haber pasado nuestro producto a Europa o a otro país, ¿cierto? Nos hacen una reclamación, por ejemplo, ellos hacen allá adicionalmente una prueba de residualidad de plaguicidas y resulta que nosotros pasamos el producto, de pronto hicimos una mezcla, o sea, cosa, como les digo, que no se puede hacer, que es una falla gravísima, pero entonces, no sé, por algún motivo llegó fruta que no era al cliente final o fruta pues que sí era certificada Global Gap, pero que resulta que él le hizo el análisis de residualidad de plaguicidas y esa fruta estaba supremamente llena de plaguicidas, con unas trazas que no permiten, pues que en ese país no quieren que llegue la fruta con esas condiciones y resulta que ese cliente final nos va a hacer la reclamación. ¿Qué procede? Pues ahí sí la cosa es más grave, es posible que simplemente nos diga, pues no le pago este envío y prácticamente usted pierde ese envío. Puede pasar así de grave la situación.
Entonces, miren que es algo que uno tiene que prever y estar todo el tiempo muy alineados con lo que son los planes, los procedimientos y lo que estamos haciendo de implementación para lograr efectivamente que nuestro producto llegue con la integridad de certificado hasta el cliente final. Entonces, como les decía, ¿cómo se logra esa cadena de custodia? Primero, cada finca, cada productor tiene su propio número GGN, Global Gap certificado, ¿cierto? Y cada planta de procesamiento, cada aliado comercial y demás tiene que certificarse adicionalmente en cadena de custodia Global Gap. En este caso, entonces él tendría un número de cadena de custodia Global Gap. Todo el tiempo, entonces, el producto certificado debe estar etiquetado para poder lograr que se pueda diferenciar un producto que viene de una finca a un producto que viene de otra y que no vaya a haber ninguna mezcla de producto certificado y no certificado. Se debe tener ese sistema de trazabilidad, es decir, registros que detallen todas las labores que se están haciendo en finca, que detallen también cuánto es la cosecha de producto certificado, cuánto es la venta de producto certificado y un balance de masas que se hace de manera mensual o anual. Ese balance de masas también son esas cuentas de cuánto producto se vendió certificado, de ese producto certificado, si de pronto hubo alguna reclamación, una devolución, pues entonces también se deben anotar ahí. Y esas son causas que nos ayudan a ir mejorando el proceso, que si tenemos una venta, pero nos están haciendo muchas devoluciones o reclamaciones, pues eso nos quiere decir, nos están dando un jalón de orejas, que está pasando algo y que tenemos que mejorar algo en nuestro proceso productivo. Entonces, la cadena de custodia es certificar todo, certificar desde la producción primaria hasta el empaque, el procesamiento, el transporte, hasta incluso las cadenas de supermercado. Entonces, eso es una cadena que hacen cuando hay una certificación, siempre se hace esa cadena. Otras normas como son normas orgánicas, Rainforest y otras, también hacen lo mismo, ¿cierto? Que al productor final él pueda tener acceso a supermercados o mercados que tengan exclusivamente ese producto certificado o que tenga góndolas o espacios en los que a usted le diferencien como consumidor y le digan, esto es producto certificado y esto es producto no certificado, ¿cierto? Porque hay esa necesidad del mercado. O simplemente, pues como lo veíamos ahorita en el ejemplo, hay mini mercados, cadenas de supermercados grandísimas que se especializan solo en producto certificado. Entonces el cliente final va a ojo cerrado allá, sabe la calidad que está comprando, sabe la historia de ese producto al final, pues desde dónde viene, quién es prácticamente el productor primario, ¿cierto? Entonces, eso marca la diferencia en el mercado. Se constituye en un nicho de mercado muy interesante e importante. Entonces, las cadenas de custodia es eso, es que realmente cuando hay un proceso de certificación, no solo usted productor es el que hace el esfuerzo grandísimo de organizarse, de aprender a llevar registros y demás, sino que toda la cadena de suministros hasta el final hacen el mismo esfuerzo, o sea, todo lo que es los packing o los empacadores, ¿cierto? Las plantas de transformación, de procesamiento, lo que es el transporte y los mini mercados y demás hacen un esfuerzo también porque ellos también se tienen que certificar. Ellos se certifican y también les van a dar un sello que ¿cómo se llama? Un sello de cadena de custodia. Entonces miren que esto es un camino que siempre se va a hacer enlazado de nuestros amigos aliados comerciales y demás, siempre vamos a estar enlazados porque hacemos parte de esa cadena de custodia. Entonces, desde el productor primario, plantas de procesamiento, bodegas de almacenamiento, hasta mini mercados, todo el tiempo, entonces,
constituimos esa cadena de custodia del producto certificado. Como les decía ahorita, pues en cualquier momento del proceso, pues que se pueda uno devolver y saber de dónde viene esa fruta certificada. Por eso, este es uno de los motivos por lo que esta norma es tan exigente en registros. O sea, se debe llevar reporte de todo lo que estamos haciendo y eso nos ayuda muchísimo también a mejorar en el tiempo y a ser más asertivos en las decisiones. Sabemos y pues estamos conscientes del esfuerzo grande que significa aprender y tener esa disciplina de llevar registros, pero precisamente eso es lo que significa, es una disciplina, es algo que se aprende y que luego nos ayuda a siempre mantener haciendo esa labor, llevando ese registro, llevando ese soporte, y con el tiempo se nos va a hacer más fácil porque constituirá entonces en una disciplina para nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Vemos entonces, por lo menos para mercado europeo, que hay una tendencia clara en preferir productos que generen o que estén garantizando la sostenibilidad, ¿cierto? La sostenibilidad, ¿en qué sentido? En lo que estamos trabajando para la certificación Global Gap. Entonces, ¿qué es? Lo vuelvo y lo repito: inocuidad del producto cosechado, salud de las personas, la salud de las personas que estamos trabajando en el campo y el cuidado y conservación de los recursos naturales. Esa sostenibilidad, miren que está marcando una tendencia de compra a nivel mundial. Y ahí nos hacen un ejemplo muy claro en que nos lo hace esa cadena de mini mercados europeos que les comentaba. Nos dicen, por ejemplo, cuando se trata de productos, por ejemplo, para bebés, alimentos para bebés, los consumidores casi que prefieren productos, pues primero los prefieren, en este caso productos para bebés los prefieren por marcas, pero lo que es entre precio y sostenibilidad de esos productos, pues digamos que ahí está muy pareja la decisión. O sea, ellos, en este caso para bebés, digamos que hay una tendencia de alimentación para bebés, hay una tendencia en preferir las marcas, las mejores marcas, ¿cierto? Pero a la vez, digamos que está en crecimiento y tienen una tendencia a también preferir sostenibilidad y precio. Cuando es por carne y pescado, sí se van los consumidores, en este caso por precio, y luego por sostenibilidad, ¿cierto? Por el origen de ese producto, de dónde viene y si tiene unos mínimos estándares de calidad y de inocuidad. Y cuando es por frutas y verduras, también vemos una tendencia muy marcada y vemos que no se hace una compra por marcas, no hay como una tendencia del mercado a que se compre por marcas, sino más que todo por precio y por sostenibilidad, y tendiendo al tema de sostenibilidad en crecimiento, que cada vez el consumidor final está, digamos, con una búsqueda de ese origen del producto que está consumiendo, de dónde viene y cuál es el manejo que le están haciendo en finca y cuál es el manejo que se está haciendo específico. Entonces, esta es una gráfica que nos dice, pues que nos demuestra como este tema de decisiones de compra final del cliente, y que pues por esto es uno de los motivos por los que las certificaciones se vuelven una necesidad. ¿Cuáles son entonces esos requisitos? Que se cumplan con los requisitos legales para ingresar a países como la Unión Europea, ¿cierto? Nos piden primero que cumplamos con la legislación para ingresar al país, cumplamos con inocuidad alimentaria, y en este caso la norma número 1 que cuenta con, digamos, con ese aval es Global Gap, y sostenibilidad, o sea, que se proteja el medio ambiente, la salud y el bienestar de los trabajadores. Para Colombia, entonces, tenemos también que estamos en un auge
y en un crecimiento de las certificaciones para 2015 más o menos, que es donde encontramos las estadísticas. Me disculpan no tener estadísticas como más actuales, pero es porque la página oficial de Global Gap pues así los tiene hasta el momento. Y entonces sí es mejor trabajar con los datos oficiales directamente de Global Gap, pues que buscarlos como en otro lado, por lo menos para este caso. Entonces nos dice que por lo menos en el 2000, perdón, esta gráfica es de 2019, entonces nos dice que en 2019 teníamos 124 países con productos certificados Global Gap, de los cuales habían 500 productores certificados en Colombia, cosa que ha ido en crecimiento y en auge, porque por lo menos el año pasado se tuvieron bastantes certificaciones en subsectores, por dar un ejemplo, de aguacate. Supermercados en Europa, entonces vemos también cómo va en crecimiento la demanda de venta o la venta como tal de frutas y verduras, ¿cierto? Esto va en crecimiento y a la vez jalonado por estas marcas de estos mini mercados especializados en productos certificados, que pues no solo se especializan, sino que cada vez buscan mejores estrategias de venta, ¿cierto? Haciendo eventos específicos por países, por tipo de producto que están vendiendo. Ellos tienen muchas estrategias para llamar la atención del consumidor final y pues demostrarle también que ese producto está certificado y cuál es su validez pues como consumidor. Hablarles un poco acá para Estados Unidos como tal. Entonces ya decíamos que para la Unión Europea, digamos que la mayor exigencia que se tiene en este momento es en temas de trazabilidad o de que no se suban los límites máximos de residualidad de plaguicidas, ¿cierto? Entonces que ellos son muy exigentes en ese sentido, que cada vez nos ponen unas listas de productos que no podemos subirnos en esa residualidad de plaguicidas, cada vez más, es más exigente eso. Y en el caso de Estados Unidos y de otros países, lo que está sucediendo, la dinámica del mercado es la siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos salió la ley FISMA, que es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos para el mercado de Estados Unidos. Es decir, por ley, normatividad nacional desde los consumidores, porque allá las asociaciones de consumidores es fuertísima, o sea, un consumidor allá hace una demanda por una etiqueta mal puesta, por cualquier cosa, y la gana el consumidor, o sea, la gente se empodera de eso, cosa que a veces nosotros pues lastimosamente ni nos damos cuenta, ni leemos etiquetas en los supermercados, ni nos interesa a veces el origen de las cosas, ¿cierto? Pues es algo que tenemos que mejorar como país y como productores. Pero entonces, por ejemplo, allá el gremio de consumidores creó esta ley, pues logró que se instaurara esta ley nacional y se las voy a leer de qué se trata. Dice, en Estados Unidos la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, FISMA, por su sigla en inglés, exige que se implementen y sigan prácticas específicas para la producción, manipulación e importación de productos alimenticios, con el fin de apoyar a los productores en la implementación de estas prácticas. Global Gap ofrece esa norma, ese adicional FISMA, para tratar aquellos puntos de control que se encuentren en regla y que se encuentren en regla sobre seguridad de productos FISMA. El add-on puede ser utilizado por productores que cultivan frutas y hortalizas en los Estados Unidos, así como productores fuera de los Estados Unidos que prevén que sus productos se exporten al mercado estadounidense. El add-on FISMA estará disponible desde principio del 2018 y ayudará a facilitar la exportación de frutas y hortalizas certificadas a los Estados Unidos.
Pues yo les cuento que eso fue la realidad en 2018, ¿cierto? Y en este momento la realidad es que todos los productores que estén certificados en Global Gap cada vez más tienen que estar cumpliendo todos los criterios de inocuidad que nos está pidiendo la ley FISMA. Entonces, son unos criterios que nos hacen cada vez más exigente lo que es la limpieza y desinfección de nuestras áreas e instalaciones que tienen contacto con el producto cosechado, prácticas de higiene y salud en la cosecha. Como les decía, las próximas charlas que van a tener sobre higiene son fundamentales. Pónganle mucha atención, además de ser fundamentales, son capacitaciones obligatorias para la certificación, porque se centran en este punto que es la exigencia de inocuidad, que es el centro de esta norma. Entonces, miren que así como lo está haciendo Estados Unidos y que lo hizo en su momento y en este momento ya es una exigencia global, cuando inició en 2018 era algo que era voluntario, o sea, usted se certificaba con lo mínimo de Global Gap y si quería podía también, digamos, hacer un refuerzo adicional a lo que era la inocuidad del producto. Pero para este año, o sea, desde el año pasado y a partir de este año que llegue la actualización de Global Gap, la exigencia de inocuidad va a ser mucho mayor y ya todos debemos cumplirla. Igualmente no son, digamos que no son criterios así supremamente extraños o difíciles de cumplir, pero sí les adelanto pues que son con esa, o sea, se espera que tenga ese énfasis en que el producto cumpla con la inocuidad y con la higiene y salud. En mi próxima charla voy a centrarme un poquito en esos puntos del cumplimiento de inocuidad. Voy a anotarlo para tenerlo presente, que quiero hacerles como un especial énfasis en eso para que podamos discutir punto por punto cómo se puedan cumplir esos criterios de inocuidad bien en nuestras fincas. Igual, las soluciones no solamente las tenemos los implementadores, sino ustedes como productores tienen muchas soluciones en sus manos o de ustedes mismos pueden generar las soluciones para los diferentes cosas que hay que cumplir de la norma. La norma nos da un punto, pero pues hay muchas formas de uno cumplir un punto de la norma. Entonces, esa discusión me gustaría tenerla con ustedes en detalle en nuestro próximo encuentro. Quiero saber si en este momento tienen dudas de lo que hemos hablado, curiosidades acerca del mercado que de pronto yo conozca o que me corchen y quedemos como con la tarea de estudiarlo. Estoy bienvenidas las preguntas. Bueno, voy entonces a aprovechar los minutos que nos quedan para volver a hacer un repaso muy general de lo que son las áreas e instalaciones que debemos cumplir en nuestras fincas. Este repaso muy general lo voy a seguir haciendo en mis charlas para que pues continuemos resolviendo dudas en este aspecto, porque yo sé que son las dudas que ustedes más tienen de cómo hacer finalmente para que implementar la norma en nuestras fincas, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar acá los minutos que tenemos para volver a hacer este repaso con fotografías. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno. Don Octavio, cuéntame. Lo que ha aprobado, lo que acabas de decir. Listo. Bueno, sí, yo aprovecho que veo que también hay productores, de pronto algunos que nos hicieron la vez pasada, entonces que podamos ver las foticos y discutir un poco. Entonces, ¿cómo implementamos la norma en nuestras fincas? La norma entonces es muy documental, como ya les había dicho.
debemos llevar bastantes registros. Sabemos que esa parte es un poquito complicada para ustedes como productores porque pues no tienen la disciplina de llevar registros, pero es algo que tenemos que identificar cómo lo vamos a hacer, sea de pronto capacitando a nuestros hijos, a nuestras esposas, ¿cierto? O pues inminentemente pues, sentándonos a aprender nosotros mismos cómo ir llevando esos registros, ¿cierto? Para qué es cada uno de esos y cómo se hace, cuál es su función. Aparte de esos registros, pues que ya lo miraremos como en detalle en otra capacitación de las presenciales, aparte de esos registros, debemos llevar unos instructivos que se ponen, o digamos que son unas señaléticas que se ponen en la finca como tal, en las instalaciones, unas señaléticas que nos van a decir qué hacer en caso de una emergencia, qué hacer en caso de cualquier tipo de situación de emergencia que se pueda presentar en campo, un incendio, una picadura de una serpiente, una picadura de algo, ¿cierto? ¿Qué hacer en ese caso? Tener todos los implementos de primeros auxilios, de manejo de esas emergencias, extintor, botiquín. Ya vamos a ver entonces también que hay 4 capacitaciones que son obligatorias para la norma, ya las vamos a ver. Entonces una de esas es primeros auxilios y manejo de extintores. Esa capacitación ojalá la podamos hacer anual, ojalá, pero pues si es el caso se puede incluso hasta bianual. Es una capacitación muy importante porque no solamente por uno estar certificado, sino para la vida diaria, una capacitación que se aprende demasiado, qué hacer en caso de cualquier emergencia, cómo prestar un primer auxilio, y pues cuáles son los roles de las personas que están en nuestra finca, ¿cierto? ¿Cuál sería la persona que llama al servicio de emergencias? Tener los teléfonos de emergencias visibles, que es uno de los instructivos que se manejaría. Otra persona que sea la que esté capacitada y pues que tenga las agallas de ir a socorrer a alguien que le pasó algo en campo y lo pueda ayudar, lo pueda sacar de allá y apoyarlo pues para luego de ahí poderlo llevar a un servicio de emergencias. Entonces es una capacitación que nos enseña todo eso y que año tras año también van cambiando bastante las cosas porque cada vez nos dicen que debemos tener en esos botiquín, a veces hay que cambiar algunos de los implementos, entonces eso nos los van a decir quiénes, los expertos, ¿cierto? El capacitador, sea bomberos, la Cruz Roja, muchos pues que nos pueden dar esa capacitación de primeros auxilios. Las señalizaciones también, no solamente entonces de emergencias y demás, sino también de aplicaciones de plaguicidas. Se hacen señalizaciones para saber cómo hacer la mezcla de plaguicidas, cuáles son las indicaciones de seguridad, cómo se debe poner el equipo de protección personal. Todas esas señalizaciones las debemos tener y adicional en campo también tenemos que escribir cuando un cultivo le hacemos una aplicación de cualquier cosa, debemos escribir con qué fue la aplicación que hicimos, cuándo se cumple el periodo de carencia y el periodo de reingreso al lote, ¿cierto? Y identificación también del lote, cuántas plantas tenemos, cuándo fue la fecha de siembra y demás. De ustedes ahí que no sea don Octavio, que siempre me responde, ¿quién me puede decir qué es periodo de carencia? Uno a la vez, por favor. No, productores, qué silencio. Bueno, periodo de carencia es entonces el periodo que pasa entre la aplicación de cualquier producto plaguicida y la cosecha del mismo. Es decir, el ingeniero Héctor, por ejemplo, nos va a pasar unos listados de cuáles son los productos permitidos para su aplicación en piña, permitidos para Colombia, ¿cierto? Y para la exportación.
de ese listado también tendría dentro de lo que es periodos de carencia y nos va a decir, usted aplica este producto y el periodo de carencia es por decir 15 días, 15, 20 días, quiere decir, después de usted aplicarlo, o sea, debe aplicarlo antes de 20 días de la cosecha. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso y esperamos que en los momentos de cosecha, o mejor dicho, estandarizamos que después de que se cierre la floración de piña, no debemos hacer aplicaciones de ningún producto plaguicida. Tenemos eso pensado porque es una de las estrategias para no tener esos límites de residualidad o esa residualidad de plaguicidas en el producto final. Entonces, a eso se refiere el periodo de carencia. Es el periodo que debo tener yo presente desde la última aplicación del producto hasta la cosecha. Les hablaba entonces que hay 4 capacitaciones que son obligatorias para la norma y son las siguientes. Salud y seguridad ocupacional, primeros auxilios y manejo de extintores, higiene en cosecha y post cosecha. A veces esta capacitación de higiene en cosecha y post cosecha la hacen manipulación de alimentos. Entonces, como les digo, la capacitación que van a tener el día de mañana y pues que está como programada, es una capacitación de las obligatorias. Otra de las capacitaciones obligatorias es manejo y uso seguro de plaguicidas o de productos fitosanitarios. Estas son las 4 capacitaciones necesarias y obligatorias para la norma y pues ya serían otras capacitaciones dependiendo la actividad o las necesidades que se evidencien, ¿cierto? Por eso es todo este ciclo de capacitaciones que se está haciendo. Es un ciclo de capacitaciones muy completo. Sabemos el gran esfuerzo que ustedes como productores hacen al desplazarse a algunos otros sitios para poder tener internet y demás. Pero es un esfuerzo que vale la pena y pues que es necesario para lograr las certificaciones y que pues algo de lo que hablemos espero se les quede a ustedes como aprendizaje y que puedan mejorar su calidad de vida como productores. El tema de la utilización de equipos de protección personal es obligatorio, es necesario y no solamente digamos que es necesario para usted cumplir una norma, sino para cuidarse usted y su familia, cuidar la salud suya y de su familia. Hablábamos la vez pasada que lo que sucede con los plaguicidas es que se generan intoxicaciones agudas, es decir, las moléculas de plaguicidas se van quedando en nuestro cuerpo y se van acumulando poco a poco. Es decir, usted puede que haga las aplicaciones de plaguicidas tranquilamente, sin ninguna precaución y no se sienta mal, no se maree, no le pase nada, pero con el tiempo le van a aparecer secuelas de esas aplicaciones que hizo en algún momento. Le van a aparecer secuelas en su salud o incluso muchas de las cosas o de las problemas de salud, digámoslo así, que se generan por el uso de plaguicidas, le pueden aparecer a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, le pueden aparecer problemas de salud debido al uso de plaguicidas que se acumuló en el cuerpo de una persona. Entonces, es gravísimo no solo por el cumplimiento de una norma, sino para el cuidado de la salud. La norma nos pide entonces las siguientes áreas e instalaciones. Las voy a pasar rapidito porque igual la capacitación pasada nos centramos bastante en cada una de ellas y las discutimos bastante. Sin embargo, aquí aprovechando estos últimos minutos, las quiero compartir. Entonces, los requerimientos de infraestructura son una unidad sanitaria y lavamanos dotada. Entonces, se dice que se necesita una unidad sanitaria por cada 10 trabajadores y que la unidad sanitaria debe estar ubicada a menos de 5 minutos caminando rápido de la unidad productiva, ¿cierto? Si tenemos fincas, digamos, en las que la vivienda principal es demasiado lejos del cultivo, pues tenemos que pensar en hacer alguna unidad sanitaria allá en el cultivo, en el lote. Esa unidad sanitaria debe cumplir con el sistema de tratamiento de aguas residuales, debe cumplir con eso pues por ley ambiental.
y pues a veces se hace necesario. De lo contrario, pues normalmente cumplimos con las unidades sanitarias desde de la finca principal. Se puede cumplir así, pues porque hay veces ustedes, las fincas y los lotes son bastante grandes, pero tienen buenos medios de transporte, ¿cierto? Se transportan casi que en la camioneta desde el lote hasta la vivienda o en una moto o en algo, entonces pues también se puede justificar así que aunque los lotes estén muy grandes, muy lejos, pues uno llega en 5 minutos en un transporte hasta la vivienda. Entonces se evaluaría la situación. Duchas de emergencias en caso de una intoxicación de plaguicidas. Estas duchas de emergencia se harían en las áreas de mezclas de plaguicidas, ya las vamos a ver. Áreas de almacenamiento de insumos agrícolas o bodega de plaguicidas. Área de preparación y dosificación de mezclas. Áreas de barbecho o de pozos de desactivación de plaguicidas que irían conectados a esta área de preparación de mezclas. Área para disposición y reciclaje de productos convencionales y pues y de separación de residuos. Esta parte es importante, se hace desde las primeras visitas de implementación. Básicamente se les pide a ustedes que por favor organicen su finca, limpien las áreas de instalaciones, limpien la finca como tal y hagan separación de residuos. Organicen en una parte lo que va a ser reciclaje, lo que es inservible pues lo saquen, lo dispongan a donde corresponde y adecúen un área para lo que van a ser los residuos orgánicos y demás. Entonces es una digamos que de las tareas que se hace continuamente y se haría desde el principio. Área de acopio de productos cosechados, entonces es un área donde podamos proteger el producto de los vientos, del sol, del agua y demás, y que cuando cosechamos el producto, pues lo llevemos a esta área y pueda salir de ahí de la finca. Área de consumo de alimentos y descanso de trabajadores, pues simplemente puede ser uno de los corredores de la finca, una mesa con sillitas, no es algo demasiado exigente, se puede adecuar uno de los espacios de la finca para consumo de alimentos y descanso de trabajadores. Vestir y demás, si tenemos bastantes trabajadores, es necesario este tema de vestir. Les voy a mostrar entonces algunas foticos, si quieren y tienen alguna duda en el transcurso de las fotos, me levantan la mano por favor o abren el micrófono y me preguntan. Entonces, lo que es área de lavado de manos. Perdón, yo miro si fue que me salté las unidades sanitarias, sí. Las unidades sanitarias, empezamos con estas. Entonces, como les decía, a veces hay que tener en finca, porque de pronto el lugar de la unidad sanitaria de la vivienda de pronto es demasiado lejísimos o no se puede llegar a ella en 5 minutos. Estas áreas pues deben estar dotadas, deben tener agua, deben estar conectadas al sistema de tratamiento de agua residual y debe tener sus implementos de aseo necesarios. Las áreas de lavado de manos, estas son áreas que deben contar con el instructivo de lavado de manos, señalización, deben contar con acceso a agua potable. Tienen que tener algo para secarnos las manos. Ahí tenemos las fotos, tenemos toallas de tela, pero pues preferiblemente que sean toallas de papel, que sea una por cada vez que nos lavemos las manos, ojalá, o si tenemos una toalla de tela, pues que sea en óptimas condiciones de aseo y exclusivamente para ese sitio, para el lavado de manos. Jabones, los jabones necesitamos que sean jabones neutros, sin olor, para evitar que se contamine la fruta con olores extraños y diferentes. Entonces, lo que sean lavamanos para el exterior o lavamanos que van a estar ahí cerca de las áreas de post cosecha y demás, deben contar con ese jabón neutro sin olor. Si tenemos lavamanos internos en nuestra vivienda, ya pues para uso de la vivienda, no es necesario ese jabón sin olor, pues en la vivienda sí no hay problema de ponerla bien chula y con olores muy geniales, pero para lo que es las áreas de procesamiento y área de producción y demás, sí deben ser jabones aptos para la industria de alimentos. Lo mismo que lo que sean las desinfecciones,
los procedimientos de limpieza y desinfección de los implementos de cosecha, todo tiene que ser con jabones y detergentes neutros aptos para la industria de alimentos. Veíamos entonces ejemplos de bodegas de plaguicidas. Las bodegas de plaguicidas en general, les voy a volver a comentar así rapidito, qué es lo que debemos cumplir en una bodega de plaguicidas. Entonces, lo primero es, debe ser una superficie que no sea combustible ni inflamable, o sea, los plaguicidas no podemos tenerlos ubicados sobre madera, solamente pueden ser entonces sobre algo que sea metal o algo que no sea combustible o inflamable. Se deben separar siempre los líquidos en la parte de abajo, los polvos en la parte de arriba. Deben ser áreas exclusivas para solo plaguicidas. En el caso de que de pronto usted como productor tenga la posibilidad de tener una sola bodega, una habitación solo para eso, pues está bien, se puede dejar así y está perfecto. Ese espacio usted lo tendría que mantener entonces cerrado con llave, que tenga una puerta y que sea exclusivo para eso. Pero en el caso de que usted no tenga la posibilidad de tener una sola habitación solo para bodega de plaguicidas y demás, o que el volumen de productos que usted maneje no sea tan alto, hay otras opciones que podemos manejar. Y es en esa única habitación que a veces tenemos como troja o como donde tenemos todo lo que tiene que ver del cultivo, la organizamos. ¿Cómo la organizamos? Entonces, adecuamos una bodega de plaguicidas que esté cerrada con llave exclusiva para los plaguicidas y puede ser estos ejemplos que yo les doy. Puede ser, por ejemplo, una nevera vieja. Una nevera vieja usted la adecua como bodega de plaguicidas. Le hace huecos o le hace aireación con un taladro, le hace un par de rajaduras o algo así para que quede aireado, o sea, que cuando usted abra la nevera, pues abra el espacio de bodega de plaguicidas, no sea como abrir una bomba, no sé, o sea, esté todo el tiempo circulando ahí los vapores. Esto debe tener llave, entonces tiene que hacerle una forma aquí de llave, una cadena, algo para que esté cerrado totalmente. Debe estar marcado y decir bodega de plaguicidas, peligro, ¿cierto? También el espacio debe tener aireación hacia afuera. Miren acá arriba se ven como las ventanas. En la parte de abajo debe haber un área de contención de derrames o un dique de contención de derrames si se derrama algún producto que quede ahí contenido. También debe haber un kit para, en caso de cualquier derrame, que simplemente sería arena, una escoba, un recogedor para recoger cualquier tipo de derrame de productos. Lo mismo, pues dentro de la bodega se ponen los líquidos abajo, los polvos arriba. ¿Qué tipo de productos debemos tener ahí? Solo los permitidos para su uso en piña. Si de pronto tenemos otro cultivo en nuestra finca, entonces tenemos que marcarlo y diferenciarlo. Puede hacer que una bodega para un cultivo y otra para otros, o dentro de esa bodega diga piña y otros cultivos u otros usos. Debe estar separadito si hay diferentes cultivos en finca. Vemos acá otros ejemplos. Miren, por ejemplo, una caneca de metal que se adecua para el uso como bodega de plaguicidas. Estanterías que se hacen dentro de la pared, que se le pone una reja de metal. Todos esos ejemplos son válidos y son permitidos desde que se cumpla con esas mínimas normas de seguridad. ¿Cómo almacenar las herramientas de manera segura? Podemos hacer simplemente estanterías, cosas que uno pueda, estanterías no, soportes para poner ahí las herramientas, las palas, los palines y demás. La norma solo nos pide que sea un lugar definido para las herramientas y que estén almacenadas de una manera segura, o sea que usted cuando pasa por ahí no se le vayan a caer todas esas palas de pronto encima o se vaya a lastimar con algo, ¿cierto? Y que las herramientas estén lavadas y desinfectadas. Eso es lo que nos pide la norma. Perdón, me pasé mucho. Un lugar para tener los equipos de protección personal deben estar fuera de la bodega de plaguicidas. Entonces, miren acá en este caso, el productor se ingenió también un espaciecito cerrado
en el que tiene todos sus equipos de protección organizados, sus caretas de fumigación en bolsitas organizadas. Espacios para área de almacenamiento seguro de combustibles, también tienen que tener un área de contención de derrames, y todos los productos combustibles deben estar marcados. O sea, si hay un reenvase de productos, debe decir tiner gasolina o el producto que esté ahí almacenado, deben estar marcaditos. Área de mezcla de plaguicidas, esta área es fundamental, es un área que se organizaría en campo, donde hagamos esa labor de manera segura, que si hay alguna contención de derrames, quede ahí contenida, ¿cierto? Y que todo lo que tenga que ver con plaguicidas se haga ahí. Triple lavado de envases vacíos, lavado de trajes de protección, lavado de las bombas de las bombas de espalda, todo lo que tenga que ver con plaguicidas se haga ahí se hagan el proceso de mezcla de productos, de diluciones y demás. Esto debe ir conectado a un área de barbecho. Ahí en ese espacio donde yo les decía, ahí se puede poner la ducha de emergencias y el lavaojos. El lavaojos es simplemente poner un mecanismo que nos ayude a que nos podamos lavar los ojos, porque es una de las intoxicaciones más comunes por plaguicidas en campo. Acá les muestro un ejemplo de uno de los productores que están ahí certificados en Casanare. Él hizo una área de mezcla de plaguicidas movible, pues móvil. Es decir, ahí se ve que es un área de contención de derrames, que en caso de que luego se termine el cultivo en ese lote y vayan para otro lado, pues él puede trasladar todo este espacio para otro lado, ¿cierto? No lo hace así con una plancha en cemento, sino de una manera como más artesanal, pero que cumple todas las condiciones, con una lona impermeable y con un área de contención de derrames, con una zona de barbecho y con todas las señalizaciones de seguridad. Vamos a pasar por aquí al área de acopio de productos cosechados. Entonces, como les decía, esto es fundamental. Esta área es fundamental porque es donde vamos a garantizar que el producto, cuando lo cosechemos, pues primero que hagamos que nunca vaya a estar en contacto directo con el suelo el producto, ¿cierto? Siempre tengamos como estivas algo que lo separe del suelo, una canastilla vacía y encima se pueden poner las canastillas ya con fruta. Algo que no, un mecanismo que nos ayuda a que el producto cosechado no se contamine en ningún punto desde la cosecha. Entonces, ahí estamos revisando con ustedes qué estrategias lograr para que eso lo podamos cumplir, porque ahí está una clave de la inocuidad del producto, es esa. Este lugar nos garantizaría entonces esa seguridad de que usted cosecha y lleva a un sitio en el que el producto va a estar cubierto del sol, del agua, de los vientos y demás, en el que usted lo va a poder garantizar todas las condiciones de inocuidad, y de ahí saldría ya de la finca para el transporte, para salir de la finca. Esas son las áreas y las instalaciones fundamentales de Global Gap. Las dije rapidito porque fue el enfoque de la capacitación pasada. Sin embargo, pues quería como comentarlas porque veo que hay productores nuevos acá conectados. ¿Dudas acerca de esto? No, señora. Gracias, doña Gladys. Vemos, o mejor dicho, les quiero como terminar con dos mensajes de esta capacitación. La primera es, vean que muchas de las áreas y de las instalaciones son de organizarnos. O sea, a veces no hay que hacer una construcción súper grande, sino que casi que con lo que tenemos en finca lo podemos adecuar para ese uso. Eso es nuestro énfasis cuando les hacemos visitas y les hacemos ver que ustedes ahí mismo en finca tienen la solución para muchas cosas. Esa es la idea, que muchas de las cosas ustedes mismos ahí encuentran la solución para el cumplimiento de lo que son áreas, instalaciones y demás, que el objetivo de esas áreas e instalaciones es más organizarles a ustedes el trabajo, hacer que cada vez sea más seguro, que ustedes mejoren su calidad de vida en frente a un tema productivo, ¿cierto? Y mejoren su salud. Y pues el mensaje, el último que yo siempre doy en estas capacitaciones es recordemos o pensemos
que con nuestra producción, ¿qué estamos haciendo? Nuestros productos alimenticios deberían generar salud en las personas y salud en nosotros mismos, deberían ser nuestra fuente de salud, ¿cierto? Entonces, esa es como la reflexión de realmente qué estamos haciendo. Realmente estamos seguros cuando producimos nuestros alimentos, ¿cierto? Nosotros como productores nos sentimos seguros en el momento de hacer las labores, estamos sintiendo que estamos contribuyendo a nuestra salud como persona integral, ¿cierto? Y a la vez estamos produciendo productos que están aportando en la salud del consumidor final. Esa es la reflexión que yo les dejo para que cada uno se lo responda e identifique la importancia de empezar digamos, a mejorar la forma en la que estamos produciendo. Bueno, esta era la charla del día de hoy. Les agradezco muchísimo por la atención prestada. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la capacitación. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Nuevamente en esta jornada les recordamos que mañana continuamos con el tema de inocuidad. Tiene un reguero en esa biblioteca. ¿De quién son los tapabocas? Entonces, los invitamos el día de mañana a partir de las 3 de la tarde para que nos acompañen a continuar con la jornada. Ya en un momento van a compartir nuevamente el link para que las personas que no han podido realizar la inscripción de la asistencia, entonces lo puedan realizar. Entonces ya en un momento lo comparten, ya lo acabarán de compartir, entonces para que puedan realizar la inscripción. Como les decía, muchas gracias. Nuevamente los esperamos el día de mañana de 3 a 5 de la tarde nuevamente para continuar con el tema de inocuidad y manipulación de alimentos, y el día 15 de abril continuamos y terminamos el tema de manipulación de alimentos. Entonces, que tengan un excelente día, una excelente tarde, Dios les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, Muchas gracias, buena tarde. Muchísimas gracias por la asistencia. Buena tarde a todos, muchas gracias. Buenas tardes.